back at the camera. We're going to be recording these messages, and as Yahoshua leads us, putting them up on YouTube. La rabina ya está en la cámara y así como Yahoshua nos guía, vamos a estar grabando estos mensajes, poniéndolos en YouTube. So I'll just share a few things that I was meditating on from Sefer Yahoshua. Entonces compartiré unas cuantas cosas que Yahoshua me estaba dando al leer yo el libro de Yahoshua Or the book of Joshua. el libro de Josué. And I really going to be sharing and teaching without notes. Y voy a estar enseñando y compartiendo sin notas. But the Ruach knows exactly what he wants to share. Pero Ruach sabe exactamente lo que quiere compartir. And so again, I want to welcome those of you listening on WYATI-FM. Y de nuevo queremos darle la Baruch Haba a todos los que están escuchando a través de WYATI-FM. As well as those who are going to be watching and learning with us on the Ramek channel. Y aquellos que van a estar viendo y aprendiendo con nosotros en el canal Ramek. And the Ramek channel is back taping and recording Y el canal Ramek está de nuevo de regreso grabando after a period of being off the air. después de un periodo de estar fuera del aire. So turn with me please to Yahoshua, Entonces vayan conmigo al libro de Yahoshua, verse 1 of chapter 1. capítulo 1, verso 1. Again, this message is entitled, Una vez más, este mensaje es titulado Let's Learn from Yahoshua. Aprendamos de Yahoshua. Let's learn Aprendamos from Yahoshua. de Yahoshua. Now after the death of Moshe, the Eved of Yahuwah, no translation please, it came to pass that Yahuwah spoke to Yahoshua, son of Nun, Moshe's assistant, saying, Moshe, my Eved, is dead. Now therefore rise, go over this, the Yarden, you and this entire people, to the land that I do give to them, even to the children of Israel. Point number 1. Primer punto. No man or woman is a success Ningún hombre o mujer es un triunfo without a successor. sin un sucesor. In your ministry, En su in ministerio, your calling, en su llamado, in your walking Yeshua, en su caminar con Yahushua, who are you training? ¿a quién está usted entrenando? Who are you discipling? ¿A quién está usted It's one thing entrenando? to get discipled, Es una cosa recibir but it's corrección, another thing to share and to disciple. pero es otra cosa el compartir. You don't want to be like the Dead Sea. You don't want to be like the Salt Sea No quiere uno ser como el mar de Melach o el mar de sal, that takes in but has no conduit to give out. que toma hacia su interior pero no tiene conduito o canal para sacar fuera. So stop. Stop. Entonces pare And ask yourself this. y pregúntese esto. Who are you discipling? ¿A quién está usted corrigiendo? Who is your assistant? ¿Quién es su asistente? What women are you training to be Kadosh wives and Kadosh daughters and Kadosh women if you're a woman? ¿A qué mujeres está usted entrenando si usted quiere ser una mujer kadosh o si usted quiere tener o ver a esposas kadosh? Or if you're a man, O si es usted un hombre, what men are you mentoring? ¿a qué hombre está usted mentoreando o aconsejando? A man without a successor Un hombre sin un sucesor is not a success. no es un triunfo. Who is your mentor? ¿Quién es su mentor? ¿Quién es su You have consejero? one? ¿Tiene usted alguno? So, Top. now, in turn, Y a cambio, who are you mentoring? ¿a quién está usted aconsejando? So, fortunately, Entonces, por braca, for us as a people, para nosotros como un pueblo, Moshe Rabbeinu had an assistant. el rabino Moshe tenía un asistente. And when Moshe went to be with Yeshua, Y cuando Moshe fue a estar con Yeshua, he was given a command. a él le fue dado un mandamiento. And the command was, Y el arise, mandamiento era, levántate, go over the Yarden pasa el Yarden and this entire people y este pueblo entero to the land that I give them, a la herencia, a la tierra que les doy. even the children of Israel.
aún los hijos de Israel. I believe with all my heart Yo creo de todo corazón that everyone who serves Yahuwah in Ruach and Emet que toda persona que sirve a Yahweh en Ruach y en Emet has a job to do, tiene un trabajo que tiene que hacer, has a calling to do, tienen un llamado que tienen que hacer, has a place to grow, and has a place to arise and to seize. y tienen un lugar a donde llegar y un lugar To rise up and seize. un lugar que tomar y tomar autoridad sobre él. Now, in Yahoshua's case, En el caso de Yahoshua, every place todo lugar that the sole of Joshua's feet would tread upon, que la planta de su pie tocaba, he had been given, a él se le había dado, as I said to Moshe. como le dije a Moshe. So I believe Entonces creo yo that when Yahuwah gives you a land or a place que cuando Yahweh le da a usted una tierra, una eretz o un lugar or a calling, o un llamado, every place that your foot steps on will become yours. todo lugar en el cual la planta de And su pie pisa se va a convertir en The suyo. gardener, Y el the jardinero, maintenance guy, el hombre que hace the mantenimiento, guy who fixes and puts up and repairs, el hombre que arregla, que pone, que repara, is not in charge. no está a cargo. Everything you have Todo lo que usted tiene has been given to you. le ha sido dado. Every place the sole of your feet will walk on in this life Todo lugar en donde la planta de su pie va a caminar en esta vida is given to you. le es dado. We are the head as Yahweh's people. Nosotros somos la cabeza como pueblo de Not the Yahweh tail. y no la cola. We are from above, Somos de arriba not beneath. y no de abajo. Lessons from Joshua. Lecciones de Yahushua. Number one, Primero, he was faithful in another man's calling before he was released into his own calling. él fue leal en el Remember, we llamado saw de that in today's Brit Chadashah parsha. él fue leal en el llamado de otro varón antes de que fuera soltado a su propio llamamiento. Y se acuerdan que leímos acerca de esto en la parsha de hoy. Lesson number two from Joshua. Segunda lección de Yahoshua. If you don't rise up Si usted no se levanta and do what you're supposed to y do, hace lo que usted está supuesto a hacer, another will otro be raised up. será But levantado. Moshe will have a successor. Pero Moshe tendrá un sucesor. Moshe will have an assistant. Moshe tendrá un asistente. You will have an successor. Usted tendrá un sucesor. You will have an assistant. Usted tendrá un asistente. And when the calling of Yahuwah comes and the leading of Yahuwah comes and the purpose of Yahuwah comes, another lesson from Joshua, you must rise up to inherit. You cannot inherit without rising up to inherit. Y cuando el liderazgo de Yahweh venga, cuando la guianza de Yahweh venga, usted se levantará y heredará. Y ninguna otra persona se levantará a heredar. Lessons from Joshua. Lecciones de Yahushua. Another lesson. Otra lección. Everything that applied to Moshe Rabbeinu Todo lo que se aplicaba al rabino will Moshe apply to you. se aplicará a usted. All the promises in him are yes and amen. Todas sus promesas son sí y amén. So that whatever he promised, the ones you were faithful to, Para those are the cualquier, same promises that will come upon you. para que cualquier cosa que Él les prometió a quienes usted les fue leal, esas promesas vendrán sobre usted. And we read that today. Y lo leímos hoy. If you're not faithful to another man, Si usted no le es leal a otro hombre, by giving him honor al darle estima and getting access, y conseguir acceso, you will not be honored. usted no va a ser And estimado. the calling to arise Y el llamado de and levantarse take the land y will be tomar given la to herencia, another. y tomar la herencia le va a ser dado a It's otro. not about numbers. No se trata de números, It's about faithfulness. se trata de It's lealtad. about loyalty. Se trata de lealtad. I believe one of the reasons that Yahuwah tell me to arise and build Goshen Yo Mitzvah creo que una de las razones por las cuales Yahweh me dijo que me levantara a construir a Goshen Batzafón is because since 90, es porque desde 1990, for over 20 years, por más de 20 años, we were as faithful as we could humanly be fuimos tan leales como pudimos humanamente serlo in South Florida. en el What you sur de see la here, Florida. Lo que usted ve aquí, what you see out the back, lo que usted ve allá afuera, what you see here out the atrás, front, lo que usted ve allí al frente, in Goshen Mitzvah, en Goshen Batzafón, is a direct result es un resultado directo, of, I believe, creo yo, being good stewards de ser
mayordomos in the past season. responsables en temporadas So the pasadas. call came. Entonces vino el llamado. Arise. Levántate, Go over the Jordan. pasa el Yarden. Go over the Jordan of your insecurity and your fears and your doubt and your depression and your unbelief. Rise up and go over the chilly waters of Jordan. Pasa el Jordán de tus inseguridades, de tu incredulidad, de tus temores, de todo lo que te impide. Levántate Lessons sobre from esas Joshua. aguas. Lecciones de Yahoshua. You're not going to inherit the land Usted no va a heredar la herencia tierra, flowing with milk and honey fluyendo con leche y miel, that Yahuwah your Elohim has given you. que Yahweh su Elohim les ha dado, Unless there is a Yarden river, unless there is a Jordan river solo que exista un río Jordán that's chilly, que hace frío, with que es stress, friolento, que tiene financial estrés, pressure, que tiene presiones financieras, fear, doubt, unbelief, temor, incredulidad, duda, challenges. los retos. With every inheritance, Con cada herencia there is a Jordan to be crossed. hay un Jordán que se tiene que pasar. Mental illness, La enfermedad mental, physical illness, la enfermedad física, family hatred where you're hated by members of your own family, el odio en la familia donde usted es odiado por miembros de su propia familia, hated by members, by your own friends or former friends, odiado por sus propios amigos o amigos anteriores, before Yahuwah will allow you. antes de que Yahweh le permita. You're not going to rise up and inherit the land. Usted no se va a levantar a heredar la herencia You're not tierra. going to rise up and inherit your future No se va a levantar a heredar su futuro without recognizing sin reconocer that you must be faithful que usted debe de ser leal and honor y estimar your spiritual father a su aba and espiritual your spiritual mother. y a su mamá espiritual. And then when you get the call to arise, it's your turn to serve and to flourish. Y cuando recibe el llamado de levantarse y recompensar a través del servicio y del crecimiento, There will be a Jordan River for you to challenge you. habrá ahí un río Jordán para retarle. Follow what I'm ¿Me saying? entiende lo que estoy diciendo? You're not going to get any land, whether it's this land or different land. When Yahuwah gives you the land of your inheritance, it comes with the chilly waters of Jordan, and you're going to have to show Yahuwah that you can swim Usted no va a recibir and cross. ninguna tierra, sino hasta que usted haya enseñado, comprobado que usted puede nadar y que usted puede pasar esas aguas friolentas. Could Joshua have drowned in the Jordan? ¿Pudo haberse ahogado Yahoshua en el río Jordán? You bet. Claro que sí. You bet. You know Claro que that. sí. You know that Yahushua probably would have drowned in the ¿Saben Jordan. que Yahoshua sí se hubiera podido ahogado en el río Jordán? But what did Yahuwah do? And we'll see this later. What did Yahuwah do to the river Jordan? Pero ¿qué hizo Yahweh al río Jordán? What did he do? ¿Qué hizo Yahweh? He dried it up. Lo secó. Why? ¿Por qué? Because Yahushua rose up to inherit. Porque Yahoshua se levantó a heredar la herencia, Look tierra. at verse 4. Vean el verso 4. Yahoshua, Yahoshua, chapter 1, verse 4. capítulo 1, verso 4. From the wilderness of Lebanon to the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and to the great sea, that's the Mediterranean, toward the going down of the sun, shall be your border. There shall not be any man able to resist you all the days of your Chaim. Lessons from Joshua. Lecciones de Yahoshua. When you rise up to do his will and inherit the land that he's given you, Cuando usted se levanta a hacer su voluntad y a heredar la tierra que Él le ha dado, darling, you're irresistible. querido, es usted irresistible. You become irresistible adelante de Yahweh. Usted se hace irresistible delante de Yahweh. Because obedience Porque la obediencia is like an essential oil, there's a sweet savor in the nostrils of Yahweh. es como un aroma fragante en las narices de Yahweh. And you'll be irresistible. Y usted será irresistible. You're always going hermosa, 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 esposito, hermoso. Traduce. Yahweh is gonna say, my beautiful wife, my beautiful husband. You're irresistible.
va a ser irresistible. And every tongue that rises up against you, I'll cut off. Y cada lengua que se levante en contra de usted, yo la cortaré. Everyone who accuses you falsely will have a premature ending. Todo el mundo que le acuse falsamente tendrá un fin prematuro. Because I'll fight for you. Porque yo lucharé por usted. Only rise up. Simplemente levántate And no one will be able to resist you y nadie los podrá resistir. all the days of your life. Todos los yamim de su Jaim, de su vida. Faithfulness La lealtad is more important than power. es más importante que el poder. Moshe